Hola a todos. Este es el producto final de la materia Historia del Derecho de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Daré lectura a mi ensayo. Trata acerca del amparo y del ejido. Comenzaré por el amparo. Una de las instituciones jurídicas en la que quiero concentrar el presente ensayo es en el amparo. Esta institución, por demás necesaria en los ámbitos de impartición de justicia, permite la protección de los gobernados ante actos de autoridad en turno, el cual hace respetar los imperativos constitucionales en beneficio de aquellos. Este instrumento jurídico, si bien es cierto, fue instaurado ya en el México independiente con sus reglas y parámetros, también es cierto que en la época colonial y en la época de la Nueva España se dio un trato de protección y distinción a los indios por creer y saber en la indefensión en la que se encontraban. Esta distinción la hace saber María Saavedra en su video La emancipación de Hispanoamérica. Nos dice: los criollos americanos prescindieron de las nuevas leyes de independencia del indígena. España, dice María Saavedra, no prescindió del indígena. Si bien es cierto que se cometieron abusos, también es cierto que la corona española trató por todos los medios de proteger al súbdito más débil y desprotegido. Podemos decir que la protección al más débil se inició con el amparo. Se comenzó a dar a raíz de los abusos cometidos por los encomenderos criollos y españoles, originado por la moral cristiana que profesaban los invasores. Derivado de esta protección, Andrés Lira Guillén habla de un amparo colonial, que era el sistema por el cual la autoridad máxima de entonces, el virrey, otorgaba protección a una persona frente a autoridades inferiores y también frente a otras personas, que, sin tener ese carácter de autoridad, se hallaban en una situación ventajosa en las que relaciones con el protegido, debido a su posición social y a su poder real dentro de la sociedad colonial. Otra institución que se considera antecedente del amparo en la época colonial es el recurso de nulidad por injusticia notoria. El maestro Noriega dice que procedía este recurso en contra de las sentencias de vista y al mismo tiempo fueran contrarias a la ley clara y terminante, o bien cuando la parte en que difieren las sentencias de vista fueran inseparables de la que en la parte fueren conformes de ellas. Procedía contra las ejecutorías de dichos tribunales cuando se hubiese violado las normas de procedimientos de los siguientes casos. 1. Por defecto de emplazamiento en tiempo y forma de los que debieran ser citados al juicio. 2. Por falta de personalidad o poder suficiente de los litigantes. 3. Por defecto de citación para prueba o definitiva y para toda la diligencia probatoria. 4. Por no haberse recibido el pleito o prueba. 5. Por no haberse notificado el auto de prueba o la sentencia en tiempo y forma. 6. Cuando se denegare la súplica. 7. Por incompetencia de jurisdicción. Estos casos son más concretos y más modernos, los cuales se fueron desarrollando durante la colonia y le dan una figura concreta al actual juicio de amparo. Es importante señalar y diferenciar que dentro del derecho castellano ya se manejaban figuras primitivas del hoy conocido juicio de amparo. Sin embargo, quiero hacer mención en la relevancia de las leyes de Indias, las cuales fueron las que dieron orden, forma y juicio en la convivencia dentro de la Nueva España. Porque es cierto que las leyes de Indias fueron expedidas
con el propósito de respetar y hacer respetar las circunstancias indígenas encontradas antes de la invasión española. Otra de las instituciones dentro de la colonia fue el Juzgado General de Indios y el Amparo Colonial Mexicano, y también los recursos contra los actos de gobierno que nos permitirán comprobar la limitación de la arbitrariedad y el respeto por los derechos de las personas que existían en el Nuevo Mundo. En esta cita encontramos la distinción que la corona española pretendía realizar para diferenciar al español o peninsular, criollo, mestizo e indio. Esta deferencia iba relacionada directamente con la intención de proteger al súbdito más débil de la corona, que estaba expuesto a múltiples abusos por parte de las diferentes castas que existieron en la Nueva España. Los quejosos podían ser indios, individual o colectivamente, como en el caso de los pueblos de indios. También podían ser personas no indias, circunstancia que hacía que el virrey no actuara como juez natural de indios, sino como un simple juez. Estos casos eran de españoles como personas naturales o como personas morales. Como agraviantes se tenían a las autoridades españolas, a las autoridades indígenas y a particulares que tuvieran alguna relación con las personas agraviadas. La petición de amparo se presentaba ante el virrey, y en ella se podía pedir la suspensión del acto reclamado y también la reparación de los perjuicios causados. En este ejemplo podemos encontrar la manera en cómo se operaba y conducía el trámite de un amparo ante las altas autoridades, en este caso, ante el virrey. Decimos entonces que el indio mesoamericano, con la finalidad de los españoles de seguir explotándolo y evitar alguna rebelión que pudiera terminar en un baño de sangre y un posible exterminio programado, la corona española, encabezada por la familia Habsburgo, decidieron respetar con la mejor fidelidad la cultura y las costumbres, solo sobre la condición de dejarse evangelizar. Este argumento nos permite seguir explorando el origen y camino que fue tomando el amparo en México, y nos encontramos en un par de textos representaciones fieles acerca de la operación y manejo del amparo en México independiente. El control jurisdiccional de la Constitución en México surgió en Yucatán en 1841 a través de la creación de un instrumento de protección de derechos humanos denominado juicio de amparo, siendo hasta ese entonces el primer medio de tutela diseñada ex profeso para reparar cualquier afectación producida por el actuar indebido de una autoridad. Fue durante 1840 cuando, mediante un movimiento revolucionario, Yucatán se separó del Estado mexicano, en razón del establecimiento del pago de derechos aduaneros que desde la guerra con Texas se había impuesto a todo el país, así como la imposición de contingentes de sangre sobre el pueblo yucateco, y, principalmente, por haberse instaurado una forma de Estado centralista en 1836. En el México independiente encontramos otras maneras de hacer valer el juicio de amparo, en este caso en el año 1841, cuando Yucatán pretendía separarse del Estado mexicano. Ahora le toca el turno para hacer un breve análisis, el resumen que presenta en la página de internet la revista Historia Mexicana, publicada por el Colegio de México. Este artículo trata la idea de un pacto entre el rey español y sus vasallos indios del Nuevo Mundo. Tal pacto fue mediado por un sistema de justicia basado en la teoría justnaturalista articulada por los tratadistas del siglo XVI. Aunque los indígenas no entraron en los detalles de tales teorías, sí llegaron a conocer sus efectos concretos mediante los derechos y la operación de las leyes de Indias. Por ser tributarios, se les podía explotar en nombre del fisco real. Por la misma razón,
se les debía protección real en relación con españoles codiciosos que se burlaban de las leyes para aprovecharse de los indios. A través de pleitos y peticiones, litigantes indios del siglo XVII desarrollaron un léxico y una práctica político-legal que tenía por punto de partida la idea de la justicia como valor norteador de la sociedad novohispana. En este resumen encontramos explicado lo expuesto a lo largo del presente ensayo. Se refiere a ese pacto no escrito, solo dado por medio de las leyes de Indias y las Cortes de Indias, que pretendía como fin último la protección del mejor aliado de la corona española, ya que proveía de riquezas a la corona, que era la protección del indio mesoamericano. Enseguida hablaré de otra institución importante en México, el ejido. El ejido en México es una de las instituciones prehispánicas heredadas al México moderno. Por medio de esta institución, la corona española permitió garantizar a los indígenas la subsistencia alimentaria y al mismo tiempo permitió conservar la organización del otrora Calpulli. De la misma forma, en la Constitución de 1917, una de las virtudes a conservar fue la creación del ejido, con reglamentos, leyes y tribunales, para garantizar la subsistencia de las personas más desposeídas del pueblo mexicano,